Shalom y bendiciones para todos. En el video de hoy quisiera hacer un anuncio, más bien es una petición, una recomendación para mis seguidores, estudiantes que están viendo estos vídeos. Se trata acerca de la iniciativa de crear grupos de oración en diferentes partes del mundo. La razón de esta idea, de este proyecto, se trata debido a la necesidad tan grande que hay a nivel mundial de orar y pedir por aquellas personas que están sufriendo, que están atravesando enfermedades, que están atravesando problemas de salud, problemas de economía, rupturas matrimoniales, problemas con la educación de los niños, cuando hay guerras, cuando hay conflictos, donde hay hambre, pobreza y todo tipo de males que están afectando al mundo, es cuando más tenemos que unirnos y es cuando más debemos pedir la misericordia divina para interceder por nuestros hermanos por toda la tierra. Hay mucha gente que me escribe de diferentes partes del mundo, que viene a mí para consultas y sesiones privadas y me pide que ore por ellos. Baruch Hashem, que ha habido muchas historias de milagros, de intercesiones, de gente que luego me ha escrito para agradecer porque realmente ha visto la mano de Dios en sus vidas gracias al poder de la oración. Pero siempre le digo a las personas que no se trata solamente porque yo haga un rezo o la oración mía, sino que su oración también tiene mucho poder. Y por eso es que, siguiendo el ejemplo de las comunidades judías piadosas de tiempos antiguos, donde se juntaban aquellos que buscaban el camino de la santidad y dedicaban tiempo, horas a la oración, a la alabanza, intercediendo y pidiendo por sus hermanos por toda la tierra. Se han hecho famosas o es bien conocido, por ejemplo, entre las comunidades judías de Marruecos, de Tunisia, Argelia, en Egipto también, donde existen las costumbres que tristemente se han ido perdiendo ya, pero desde tiempos antiguos existían costumbres, les decía, donde aquellos que estaban en el camino de la santidad, el camino de la piedad, se reunían y eran como horas o momentos que dedicaban a la alabanza y a la oración, a la alabanza al Creador, y le decía, es momentos de edificación espiritual. Por eso, de ahí surge esta idea de crear grupos de oración por toda la tierra para interceder y clamar y pedir por nuestros hermanos, más allá de la creencia de la religión que tenga cada cual, porque para orar y pedir por alguien no hace falta ser religioso, no importa la religión que tenga nadie, hace falta ser humano. Hace falta ver en el otro la imagen divina, Selem Elohim, la imagen del Creador, la estampa divina que llevamos todos. Por eso ese es mi deseo, mi recomendación y mi bendición para todos ustedes, que en sus países, en sus comunidades, formen grupos de oración para pedir por aquellas personas necesitadas. Vuelvo a enfatizar, no solamente la gente que viene y me pide que yo ore por ustedes, y así lo hago. Y ha habido muchas historias y muchos milagros, pero yo le digo, su oración tiene también mucho poder. Y mucho más cuando se juntan en grupos para orar y pedir por una causa común, por un mismo objetivo, con una misma mente, con una misma conciencia, con una misma energía, con un mismo espíritu, clamando y pidiendo la misericordia divina por un asunto. Por eso es que yo les animo a todos ustedes que me están viendo, a mis estudiantes, a la gente que me sigue por este canal, les animo a que formen grupos de oración en sus comunidades. Si usted conoce que en su comunidad hay alguien que está enfermo, alguien de su familia, un amigo, un conocido, llame, llame a la familia de esa persona a su casa y que su casa se convierta en un lugar de oración para orar y pedir por esa persona. Son muchas las historias de cuando hay un grupo de personas que se juntan y está orando por una gente que está enferma. Los milagros no se hacen esperar, sino que inmediatamente se manifiesta la bondad y la misericordia divina. Por eso otra vez, no se necesita de la aprobación de nadie, ni se necesita llamar a nadie santo, sino que usted mismo tiene el poder
de orar e interceder por otros, porque ese es el regalo que nos ha dado el Creador, el don de la oración. Por eso vuelvo a decir, con mi bendición animo a que cada uno que desee de su corazón, en su propia comunidad, en su propio país, organicen por ustedes mismos grupos de oración para interceder y pedir por aquellas personas que están necesitadas. Ustedes van a estar en mis oraciones, en mis rezos. Quisiera que si alguno de ustedes que formen estos grupos me enviasen algún correo, un email contándome de cómo se han organizado, de cómo han orado y pedido por otras personas y los resultados que han ido teniendo y cómo esto les va a ayudar incluso a ustedes espiritualmente, porque todo el que ora y pide e intercede por otra persona, el Creador va a bendecirlo a él también, va a bendecir a esa familia. Y vuelvo a decir, no se necesita nada más que la voluntad de que en el hogar de una persona usted invite a su casa a un familiar, a la abuela, a la tía, al tío, al primo, al amigo, y que se junten y hagan rezos, les decía. Anote en una lista la gente que está enferma que usted conoce, la gente que tiene problemas de economía, que no encuentra trabajo, que tiene problemas en el matrimonio, donde no hay paz, donde no hay tranquilidad. O si es usted mismo el que tiene esos problemas en su familia, júntense esa familia y comiencen a orar también por usted mismo y luego pida por otras personas, oren y pidan incluso por aquellas personas que no conocen. Yo tengo una costumbre que es una costumbre muy piadosa que he aprendido de aquellos que caminan en la senda de la santidad, que es pedir por todas las personas del mundo. Cuando uno hace una meditación, cuando uno hace algo espiritual, no solamente pensando en uno, sino que uno pide al Creador y dice a Hashem, que esto que voy a hacer también sea para bendición, sanación de tantas almas que están sufriendo por toda la tierra, tanta gente que está pidiendo misericordia, ayuda espiritual, que los bendiga y les ayude también. Y así debe usted pedir. Imagínense que hayan grupos en diferentes ciudades y países y cada cual, aunque no se conozcan, estén pidiendo al Creador que bendiga a gente por toda la tierra que está atravesando por una situación, por un cáncer, por una enfermedad, por un problema de economía, por la juventud. Póngase un momento y mire el mapa de la tierra. Imagínense que haya grupos en diferentes partes del mundo que aún sin conocerse estén orando unos por otros. Imagínense qué poder tan grande, enviando buenos pensamientos, elevando la conciencia, enviando una buena energía de luz, de sanación, de bendición. Por eso les decía, es mi deseo de crear estos grupos de oración, que vuelvo a decir, son totalmente independientes, autónomos. Mío solamente viene la iniciativa de animarlos a que creen esos grupos, de darles mi bendición para ello, pero es usted y su comunidad responsables de estos grupos de oración. ¿Cómo se hace? ¿Qué orar? Ustedes pueden dedicar un día a la semana donde se van a reunir en la casa de una persona, en su barrio, en su comunidad, en su ciudad. Pueden crear, por ejemplo, en las redes sociales, en una página, una cuenta que diga grupo de oración en tal ciudad y animar a las personas que quieran venir. Pueden decir, pueden y cómo se hace, se juntan, van a tomar los salmos, el libro de los salmos, por ejemplo, y van a comenzar a rezar, a decir los salmos, los tehilim, a favor de las personas necesitadas. Si conoce con nombre y apellido la gente que está enferma, antes de iniciar el rezo, van a decir, pedir al Creador que los rezos que van a hacer sean dedicados para la sanación de fulano de tal, fulana de tal, esto, esto y esto. Gente que tiene problemas de decir en los matrimonios, donde no hay paz, gente que está atravesando por problemas de la droga, del alcoholismo, todos esos nombres se mencionan. Y luego en grupo van a tomar el libro de los salmos y comenzar desde el Salmo 1 o los salmos que elijan ustedes mismos en ese grupo y van a juntarse y van al unísono comenzar a leer esos salmos, comenzar a leer esos salmos. Y pueden juntarse y leer de 5 a 10 salmos, dedicar media hora, una hora, porque entre más tiempo dediquen, mucho mejor. Pero entre media hora, una hora, todo el grupo orando, 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 orando y pidiendo y rezando esos salmos. Y usted le aseguro que haciendo eso, aunque sea una vez a la semana, no solamente es que va a obrar milagros para la sanación de esas personas y usted va a ver los resultados, pero es que usted y las personas que estén en ese grupo y cada una de sus familias van a ver la bendición divina en sus vidas, van a ver la luz, la sanación, la bendición espiritual
la purificación del alma, del corazón, la conciencia de sentir y pedir por aquellas personas necesitadas de toda la tierra, más allá, otra vez digo, de la religión o la creencia que tenga nadie, porque no se trata de religión, se trata de ser humano, de pedir y de amar a todas las criaturas, porque todos los seres humanos son las criaturas de Dios. Todos, todos son creación divina y por tanto el Creador ama a cada uno de los seres humanos. Son grupos de oración que la gente se puede juntar para pedir por su ciudad, por su país. Hay gente que me pide que ore por ciertos países. Lo hago, claro que sí. Pero yo le digo, usted también puede hacer y pedir, pero júntense en esos grupos. Grupos en México, en Argentina, en Chile, en España, en diferentes lugares. Pueden unirse esos grupos. Si están en diferentes ciudades, pueden unirse por Zoom, por ejemplo. Y en videollamadas se pueden hacer esos grupos. Pueden designen a una persona encargada, que sea la persona que se va a encargar de organizar esos grupos y de dirigir esos grupos de rezo. Pero vuelvo a decir, se trata de no que uno rece, que todos van a tener los tejilim en sus manos y todo el mundo al unísono, como un grupo, como un coro, van a decir los tejilim, porque no es el poder de una persona, es el poder del grupo y de todo el rezo, de la intención, de la cabaná, del pensamiento, de la conciencia de las personas que están ahí. Eso no es crear una religión ni crear un grupo de nada, son almas que están uniéndose con el propósito de clamar y pedir por aquellos necesitados. Son esos grupos que se pueden juntar y pueden pedir para que se disipe la oscuridad, la intolerancia, la ignorancia de las mentes y los corazones de los seres humanos. Son grupos que se pueden juntar y unir y orar por las personas que están en posiciones de poder, ya sea los presidentes, gente, ministros, incluso líderes religiosos. ¿Para qué? Para que disipe de los corazones de esas personas la intolerancia, la ignorancia, para que el Creador ilumine las mentes de esa gente que están colocadas en esas posiciones por el Creador, para que de alguna forma lleven mejor los países, para que haya más diálogo, unidad, para que luchar contra, no sé, las drogas, tantos males que están azotando el mundo. Esos grupos pueden juntarse y orar y pedir a la divinidad. Ese es el ejemplo de los piadosos, ese es el modelo que los sabios, los sadiquim se juntaban. Yo lo que he estudiado en los libros de los sadiquim, los santos se juntaban en la España antigua, y las decía en el norte de África, en Marruecos todavía se hace todavía en ciertas comunidades de Egipto, y se juntaba la gente piadosa, se vestían con vestimentas de colores claros, aunque bueno, no necesariamente, pero gente que se dedica a la oración, a la purificación. Y el libro de los Salmos es un libro que tiene mucho poder y mucha bendición. Pero si usted también tiene rezos personales o que de su corazón quiera expresar, también puede hacerlo en esos grupos. Si conocen oraciones de acuerdo a la religión o la tradición que usted tenga, que son de la misma comunidad, haga esos rezos, porque es la fe que usted tiene. Cada cual con la fe que tiene cada cual. Yo hablo de mi perspectiva como judío, pero cada cual puede hacerlo por la fe y la creencia que tenga cada cual. Júntese en esos grupos, creen esos grupos de oración que van a contar con mi bendición. Y vuelvo a decir, no son grupos que yo estoy, digamos que dirigiendo o que estoy mandando, que estoy haciendo nada. No, son grupos autónomos. Mía es la iniciativa para pedirles eso a ustedes, esos grupos de oración que si me escriben y me cuentan, por supuesto que les podré dar alguna guía, algunos consejos, pero es para animarlos a ustedes que cada cual tiene que tomar responsabilidad desde su lugar, desde su país, desde su ciudad, desde su barrio, desde su comunidad. Las personas pueden tomar la iniciativa de orar, interceder y pedir por su comunidad, por el bien de sus familias. Pero lo bueno es que se junten en esos grupos, que sean grupos que se dediquen también a estudiar los textos sagrados, pero principalmente grupos de oración, porque el poder de la oración es insuperable. El poder de la oración es el clamor, el llamado del alma a la divinidad, a la Insof, a Kadosh Baruj Hu. Es el clamor de la Neshama pidiendo la ayuda, que descienda la Shefa, la bendición espiritual a este mundo. Y cuando un alma pide al Creador, no para sí, sino para interceder por su hermano, el Creador le envía la bendición por la persona a quien usted está pidiendo, pero también le envía la bendición a usted y a su familia por el problema o la dificultad que usted esté teniendo.
Así que si quiere ver sus oraciones respondidas para lo que usted necesita, pida por otros, porque entonces el Creador le va a enviar a usted también para que resuelva su situación, para darle paz, para darle todo lo que usted necesite. Pero pida por su hermano, pida por otras almas, pida por todos los seres humanos de toda la tierra que también están sufriendo. No importa más allá, no se trata aquí de ver a buenos y malos. Aquella gente que pensamos que son malos son también almas puras que están envueltas en la oscuridad. Y hemos de orar para que se disipe toda esa oscuridad de los corazones y las conciencias del ser humano. Por eso hay la importancia de la oración y pedir, porque estamos enviando nuestro pensamiento a esas almas, a esas personas que están haciendo el mal, aun cuando nos puedan haber hecho mal a cada uno de nosotros. Ore también por esas personas. Enséñanos a Dikim, enséñanos a ellos de la Kabbalah, que uno también tiene que pedir incluso por aquellas personas que nos desean mal, que nos han hecho mal. Es un nivel muy elevado nuestro que uno pida incluso por esas personas, para que Dios le abra los corazones, para que le envíe la luz a ese corazón, a esa conciencia y perdonar. Tal es así que todos los días en el Sidur de oración judío, la oración de Kriyat Shema al-Hamitah, la oración que hacemos los judíos todos los días antes de dormir, donde también hacemos un bidui, esa oración que está en los libros del Sidur de oración judío, es que se reza todas las noches antes de dormir. Vuelvo a decir, Kriyat Shema al-Hamitah, el Shema de la noche. La primera oración con la que se inicia es donde uno comienza pidiéndole al Creador y le dice al Creador que uno perdona a todo ser humano que le haya hecho algo o que haya atentado contra uno o por lo que sea que tenga contra uno, uno dice el Creador que uno perdona a esas personas, sea no sea hijo de la alianza o no. O sea, que uno le está diciendo al Creador que uno perdona de todo corazón a todo ser humano, sea que le haya hecho algo a uno o no, sea judío o no, que eso es lo que significa, hijo de la alianza o no, o sea, un judío o un no judío. No importa, dice el texto, que uno perdone a esa persona y dice así, y que nadie sea castigado por mí, ya sea judío o no, que nadie sea castigado, y ya sea en esta reencarnación o en una reencarnación anterior. Así lo dice, está en la oración que hacemos todos los días antes de dormir, donde uno perdona hasta la gente que nos ha hecho mal, sea judío o no judío, sea en esta vida o en otra reencarnación, pero uno perdona. Escuche eso, todos los días uno reza eso en esa oración. Todos los días uno está orando y rezando y pidiendo, hasta por los enemigos, hasta por la gente que nos está deseando mal. Eso es un nivel muy alto, no todo el mundo tiene ese nivel, porque eso tiene un nivel del corazón, de una purificación muy grande. Porque hay gente que dice, si usted me ha hecho mal, también pide el mal para otro. No, esa persona tiene un nivel de conciencia bajo. Se entiende que no ha llegado a un nivel espiritual, hay que tener paciencia también con esa persona, pero sepa usted que en un nivel elevado uno tiene que pedir no solamente por el que nos hace el bien, también hay que pedir incluso por aquellos que nos están deseando el mal, nos están persiguiendo y nos están atormentando. Por esas almas hay que pedir, porque esas son almas que también son almas puras, pero están presas de las clipot. Es un concepto de la Kabbalah muy avanzado, donde una luz muy excelsa quedó oculta dentro de las cáscaras de oscuridad. Y así hay muchas almas por este mundo que van haciendo el mal, pero simplemente son almas puras, porque así lo dice claramente el Sidur en nuestra creencia judía. Dice, la Neshama que me has dado es pura, tú me la has dado, tú la has insuflado y la tomarás de mí algún día. Entonces la Neshama de cada ser humano es pura, aún de aquel que usted está viendo que está haciendo el mal. Lo que pasa es que esa es una Neshama que está dentro de las cáscaras, de las clipot, de las cáscaras de oscuridad. Su nivel de conciencia es nulo y todas sus acciones simplemente van guiadas por el mal, porque todavía esa alma no ha visto la luz. Pero gracias a nuestros rezos, a nuestra intercesión, a nuestras peticiones, podemos contribuir a disipar esa oscuridad para que esas cáscaras se rompan, para que esos corazones se abran, para que el mal se disipe, para que entre la luz en esos corazones y en las conciencias de los seres humanos. Ya comprende ahora usted el poder de estos grupos de oración. Comprende usted ahora el poder de la tefilá, el poder de la oración tan grande. Ahora imagínese que cuando no una persona, sino que se junten grupos. Si en su comunidad no hay, también usted tiene que orar y tiene que pedir.
Ya lo digo, lo tenemos en el Sidur de oración, que lo hacemos en los rezos todos los días los judíos. Y el judío que me está viendo, que ponga conciencia de lo que está leyendo. Póngase a entender lo que usted está leyendo para que usted se ponga a darse cuenta que estamos pidiendo hasta por aquellos que nos están deseando el mal y que nadie sea castigado. Dice así, que nadie sea castigado por mi causa, sea o no hijo de la alianza, ya sea en esta reencarnación o en otra. Que nadie sea castigado por mí. Así le pedimos al Creador. A diferencia de otra gente que dice, no, castígalo. Hashem, castiga a tal persona. Mira que han hecho el mal, mira que han... No, una gente que aspira a la santidad nunca puede pedir el mal para otros. Un santo nunca puede pedir el mal para otros. Y el camino en el cual yo me guío y el camino en el cual nos trazamos realmente, el camino de la perfección, es el camino de la santidad. Es el camino de los sadikim. Y dice Hashem, ustedes deben ser santos porque yo soy santo. El camino de la esencia del judaísmo debe llevar a la persona a la santidad. Hay muchas almas que no entienden estos conceptos, que están todavía en un nivel de conciencia bajo por muchas situaciones que han atravesado. No ha llegado todavía esta comprensión espiritual, pero búsquela porque está ahí en las palabras de los sabios judíos, en el Sidur y en tantos otros libros que los Sadikim han explicado. El nivel de la purificación tan alta, donde uno no puede pedir el mal para otro, sino que siempre debe pedir el bien, disipar la oscuridad, porque si amas y comprendes que cada ser humano ha sido creado en la imagen divina, entonces esa persona, incluso mi enemigo, tiene una parte que yo tengo, que es la parte divina que tenemos todos, es la Neshama, que es pura. Solamente tenemos que orar y pedir por esa alma para que deje el camino de la oscuridad, para que llegue la luz a esos corazones, para que llegue el entendimiento, para que deje ese mal proceder. Y por eso les estoy animando a formar grupos, porque entre más almas se unan por estas peticiones, más fuerza va a tener esa tefilá, más fuerza va a tener esa petición que estamos haciendo. Por eso es que en el judaísmo hay un concepto donde dice, en la sinagoga, mínimo para iniciar el rezo hace faltan 10 personas, que ya hay un grupo ahí. Entonces los animo a formar grupos que no sean muy grandes, pueden ser grupos pequeños, y usted en su ciudad puede juntar 3, 5 personas, máximo 10. Yo no animaría a más de 10 porque ya eso después puede ser difícil organizar las cosas, pero entre más pequeños mejor, grupos así, de 3 a 5 personas, máximo 10, no más, es mi recomendación. Y puede utilizar el libro de los Salmos, que es un libro muy poderoso de intercesión, y puede usted rezarlos y pedirlos y usar estos salmos para pedir por cualquier situación. Y recuerde que la manera de usar los salmos y cualquier rezo que uno hace es que antes tiene que declarar la cabana. ¿Para qué es el rezo? Por eso le decía, se van a juntar, aunque sea una vez a la semana, y van con un propósito de decir, esta semana vamos a pedir por tal familia, la familia tal que está atravesando por tal problema, fulano de tal que tiene una enfermedad, que tiene un cáncer, que tiene una situación, y nunca piense que hay algo difícil para usted. Nunca piense que porque alguien tiene una enfermedad, no lo vamos a curar. Usted nunca sabe el poder de Dios y los milagros todavía existen y se manifiestan. Y usted puede ser instrumento en las manos divinas para obrar grandes obras y grandes milagros, pero otra vez no requiere nada sino la voluntad de juntarse y hacer un rezo a favor de su hermano y pedir por las almas de toda la tierra que están atravesando guerras, conflictos. No vea enemigos. No puede un alma refinada ver enemigos, sino que tiene que ver en aquello, en aquel, aunque sea adversario, tiene que ver ahí también una criatura de Dios, un alma divina, y tiene que ver más allá. No todo el mundo tiene ese nivel, pero yo le aseguro que cuando una persona reza y pide y clama, aún por la persona que está haciendo el mal, eventualmente su corazón también se transforma y usted también va a ir recibiendo una luz mucho mayor para seguir clamando y pidiendo y grandes milagros se puedan manifestar. Vuelvo otra vez, este es un llamado que hago para que ustedes, cada cual en sus ciudades, en sus países, creen estos grupos de oración que van a contar con mi bendición. Puede escribirme luego y contarme cómo les ha ido, qué resultados han visto y algunos consejos que pueda darle. Y vuelvo a decir, no son grupos que yo estoy como tal supervisando, guiando o que estoy mandando nada. Yo estoy empoderándolos a cada uno de ustedes y dejarles ver que usted también tiene el poder de la tefilá, el poder de la oración y que pueden contar también con mis oraciones y con mis plegarias para orar y pedir y bendecir esos grupos
para que usted también pueda tener esa fuerza espiritual en su comunidad, en su país. Hay mucha gente que me escribe y con las que he tenido, decía, sesiones privadas, consultas, o cuando he estado en diferentes países, en México y en diferentes partes, donde la gente me cuenta cómo hay tanto crimen, delincuencia, etcétera. Me piden que ore y he orado también por ustedes, pero yo les quiero decir que en sus manos también está esa fuerza de juntarse, de crear esos grupos de oración y de clamar en unidad al Creador de manera constante. Les decía, aunque sea una vez a la semana, media hora, una hora, pueden escoger la casa de una persona que quiera voluntariamente ofrecerse para esto y humildemente, todos al unísono, hacer los rezos. Vuelvo a decir, no una persona, sino en grupos. Y van a ver la bendición, van a ver resultados, van a ver cosas buenas, van a sentirse útiles también haciendo el bien al prójimo, a las personas que realmente lo necesita. Y usted va a ver también la bendición en su vida y en la vida de su familia. Es un llamado que hago de formar estos grupos de oración. Cuentan con mi bendición, que Akadosh Baruj Hu les bendiga mucho. Y Besrat Hashem, que estos grupos sigan creciendo y espero escuchar buenos resultados, buenas noticias de partes de muchos de ustedes que me escriban y me cuenten sobre esta iniciativa, si la han puesto en práctica y los resultados que han ido viendo. Que Akadosh Baruj Hu les bendiga mucho. Shalom y bendiciones para todos.